Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Leemos así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oramos por esta palabra. Dios amado y Dios de misericordia, una vez más, reconocemos que es verdaderamente abundante para cada uno de nosotros. Somos expuestos con mucha frecuencia, con mucha abundancia. Esta palabra está accesible a nosotros. Somos, aleluya, en grande manera bendecidos, pero aquello que es abundante no quiere decir que no lo es, que no es valioso. Tu palabra es valiosa para cada uno de nosotros y estamos necesitados de ese pan de cada día. Así como nos has provisto del pan terrenal, hemos participado de nuestro desayuno, nuestro almuerzo y quizás hasta la cena. Así también, Señor, necesitamos ese alimento espiritual de cada día, Señor, que nos edifica, que afirma nuestro caminar, que endereza nuestros pasos torcidos, Señor amado. Pedimos que hables a nuestras vidas, que en esta noche no sea la excepción. Por cuanto creemos, Señor, que tu palabra sí es viva y eficaz, que tu palabra sí traspasa, penetra y hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, aquí conforme a esta palabra, que es un espejo, la condición de cada corazón es revelada. Gloria a Jesús, donde tú apelas, donde tú ministras a través de nuestra conciencia, Señor, porque así nos has diseñado a cada uno de nosotros, que dentro de nuestras vidas hay, aleluya, una voz que habla, Señor, contrario a esa naturaleza pecaminosa, gloria a Jesús, que nos acusa y también en muchas maneras, o en ocasiones puede brindarnos aprobación cuando nosotros andamos fiel delante de ti, Señor, pero que en cada uno de nosotros, más allá de la voz de nuestra conciencia, sea la voz de tu Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, sea la voz de Cristo hablando a la iglesia por medio de estas sagradas escrituras. Señor amado, gracias por permitirme ser portador de ella, que siempre, como lo he hecho en tantas ocasiones, Señor, sigue siendo un privilegio para mi vida, Señor, un gozo. Y así también, Señor, presentando ese mi acto de adoración, exponiendo tu palabra como ha sido escrita. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche, esta predicación está titulada Piedra preciosa, piedra de tropiezo. Hermanos, usted y yo como cristianos somos partícipes de privilegios que el incrédulo ni siquiera puede imaginar. Esos elementos de la vida cristiana que no se pueden describir en muchas maneras, solo se pueden experimentar. La calidad del gozo que experimenta el creyente. Gloria a Jesús, así como está relatada la historia del conocido autor C.S. Lewis, un hombre que en su vida pasada era un agnóstico, un ateo, mejor dicho. Y este hombre vino a los pies de Cristo y se encontró tan sorprendido que hasta escribió un libro titulado Sorprendido por el gozo. Él no entendía la dimensión, la calidad del gozo que acompañaba la vida cristiana. Porque en el mundo el gozo, la alegría del incrédulo es algo que es temporal, es algo que está basado en circunstancias, está basado en que todo marche bien. Pero el gozo del cristiano, verás, surge de otra dimensión totalmente diferente. Participamos de privilegios que el incrédulo ni puede imaginar. La paz que muchos buscan, la paz que tratan de encontrar cuando se acercan al psicólogo, se acercan al psiquiatra. Tratan de encontrar la elusiva paz a través de medicamentos, gloria a Jesús. Pero la paz de Cristo, que no es una que es artificial. No es una que va y que viene y va, gloria a Jesús. Pero la paz del Señor es una que es interna. Una que, gloria a Dios, se convierte en parte de nuestra identidad. Es la paz que Cristo nos ofrece. Somos privilegiados de la manera que nosotros nos podemos acercar a Dios.
De la manera que nosotros sabemos que podemos venir al Señor en oración. Qué bueno, hermano, cuando en nuestro paladar espiritual quizás estamos atribulados, estamos afanados, estamos afligidos. Y le digo de esta manera, nuestro paladar espiritual nos pide la oración. Usted sabe y ha podido precisamente entender que lo que se necesita ahora es doblar rodilla delante del Señor. Y qué tremendo es que cuando por forma el Espíritu nos guía, ¿verdad? Que eso es lo que me refiero. Cuando el Espíritu nos guía a orar y pasamos un tiempo en oración con el Señor, como todas esas cargas se desvanecen ante nuestros propios ojos. Las circunstancias no han cambiado. Pero es a través de esa experiencia, en muchas maneras sobrenatural y trascendente, que nosotros tenemos en la oración. Cuando el Señor nos recuerda las verdades, las afirmaciones de su palabra. ¿Cómo eso nos quita las cargas? Es un privilegio. ¿Cómo nosotros nos podemos acercar a Dios? Y de la manera que nosotros nos podemos relacionar a Él. Nosotros, hermanos, gloria a Jesús, antes teníamos miedo hasta quizás de mirar hacia el cielo. Y ahora le podemos llamar Padre. Padre Celestial, lo que Pablo nos dice. Pablo nos dice que antes nosotros éramos esclavos y hemos pasado de esclavos a hijos a tal grado que podemos decir Abba, Padre. Dios no nos ha dado, ahora nos ha sacado de un espíritu de esclavitud y ahora somos hijos de Dios. Tenemos grandes privilegios. El cambio transformador del Evangelio que opera en nosotros es tan drástico, tan dramático, tan profundo, que hace de aquellos que antes estábamos en tinieblas y ahora nos convierte en la luz del mundo. Hemos estado hablando de esto en varias ocasiones, que Jesús en su palabra no dice que nosotros tenemos la luz del mundo. Él dice que nosotros somos la luz del mundo. Es tremendo lo que la palabra afirma acerca de nosotros y no solo la luz del mundo. Pero Pedro en este pasaje que hemos estado mirando, Pedro nos dice que Jesús, que es la piedra viva, de acuerdo al verso 4 del capítulo 2, ahora de nosotros también ha hecho piedras vivas. Es tremendo, hermano, lo que Dios está afirmando acerca del creyente. Cómo Dios mira al creyente, cómo nosotros verdaderamente hemos sido privilegiados. Éramos Jesús la piedra viva, ahora de nosotros también hace piedras vivas. Y que nosotros que ahora formamos parte de Él, como casa viva, como leímos la semana pasada. Formamos parte de Él como casa viva y ahora también como un sacerdocio santo, que no solo tiene acceso a Dios, pero que también, hermano, ministramos delante de Dios con sacrificios que son aceptables a Dios. Usted lo mira en nuestros hijos, hermanos, y que cuando están chiquitos, cómo anhelan la aprobación. ¿Verdad que sí? De sus padres. Mira, papi, lo que hice, lo que dibujaron. Un garabato. Gloria a Jesús, una manchita. Mira lo que logré. Gloria a Jesús, unas cuantas manchitas de diversos colores. Y en sus ojos eso es una obra de arte, ¿verdad que sí? Y buscan la aprobación de los padres. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo nos hace falta la aprobación de nuestro Padre Celestial? Y ahora nos dice el Señor que podemos contar con ella. Somos privilegiados en grande manera nosotros que antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos aceptados por Dios. Nosotros que antes rechazábamos a Dios, como vamos a mirar aquí, ahora somos recibidos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos recibidos? Porque el Señor nos dice, gloria sea el Señor, como le diré en el mismo verso 4 del capítulo 2 nos dice, que nos acerquemos a Él. La invitación de Dios, el creador del universo, el que solo con pronunciar palabra puede causar la extinción de todo el universo. Nos ha privilegiado de tal manera que nos dice, acércate a mí. Acerquémonos pues, nos exhorta Pedro, a Él, la piedra viva, aquella piedra que produce vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora participamos de la vida en Cristo Jesús. En los versos de hoy, hermano, se nos ha de presentar un enfático y resaltado contraste entre cómo nosotros, los hijos de Dios, cómo nosotros miramos a Cristo. Lo miramos como precioso, principal, fundamental, seguro, seguridad para nuestras vidas.
Pero ahora el otro lado, el incrédulo, el desobediente, tropieza con lo que la palabra declara acerca de nuestro amado Salvador. Y que este Cristo que para nosotros es tan precioso, resulta para ellos la piedra de tropiezo. Aquel que para nosotros representa salvación, para el incrédulo significa tropiezo y ruina. Es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Ahora aquí, hermano, en los versos que leímos, dice Pedro, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo. Estos versos, hermano, este verso en particular, versos como este, son importantes para ilustrar cómo cada creyente debe utilizar el Antiguo Testamento. Aquí Pedro está haciendo referencia al texto de Isaías 28. En el verso 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pedro presenta aquí la idea principal de esta cita de Isaías, que está diciendo que Cristo es la piedra principal del ángulo. Usted sabe, hermano, que en la antigüedad los edificios no eran construidos conforme a las técnicas de hoy, usando ladrillo o bloque, usando mortero o cemento. Los edificios antes eran construidos utilizando inmensas piedras que eran cortadas a la medida. Piedras que aún en la manera de nosotros evaluarlo es sorprendente la precisión. Con lo cual cada piedra era cortada y medida. Y la estabilidad de cada estructura, cada edificio era basada en el grande peso que llevaba estas piedras. Por eso es asombrante, como miramos la semana pasada, cuando Jesús le decía al pueblo, le decía a sus discípulos en Mateo 24, profetizando de la futura destrucción del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. No iba a quedar ninguna evidencia del templo. Y así se cumplió literalmente. Eso verdaderamente tiene que haber aturdido a la audiencia en aquel entonces. ¿Qué clase de destrucción es la que causaría? ¿Qué acción causaría tan grande devastación? Que piedras tan grandes no quedarían ni una sobre otra. La estabilidad surgía del peso de cada piedra. Vemos que Pedro aquí hace referencia a Isaías, quien aquí le llama a nuestro Salvador la principal piedra del ángulo. En la antigüedad, la piedra del ángulo era la piedra más importante de toda una estructura. Aquella piedra cortada y era colocada en la esquina para unir dos paredes y en el proceso fortalecerlas. Esta piedra era tan importante porque proveía estabilidad y al mismo tiempo determinaba los ángulos correctos para el edificio. Servía de manera similar como a la plomada que usa un albañil, ¿verdad? O un carpintero, hablando de esa herramienta que Gloria a Jesús determina el ángulo de las paredes. La piedra del ángulo era cortada de manera que indicaba cuando la pared estaba perfectamente vertical o si hacía una perfecta escuadra con la pared adyacente, la otra pared, ¿verdad?, de la esquina. Cristo, hermano, en la esfera espiritual es lo que la piedra angular es para el edificio. Cristo, al igual que la piedra del ángulo, es lo más principal para la vida espiritual y representa para nosotros, de la misma manera que la piedra del ángulo para nosotros representa fortaleza y es prominente. Gloria a Dios. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Cristo no hay salvación. Y no solo sin Cristo, pero la obra redentora de Cristo. Y no solo que Cristo murió en la cruz, pero también que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Te recuerdas semanas atrás? Donde mirábamos, donde Pablo explora el escenario. Que si Cristo no hubiese resucitado, vana resulta nuestra fe. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Tenemos que asegurarnos que el evangelio que nosotros creemos sea cristocéntrico. Eso es lo que nos está queriendo aquí establecer Pedro. Recuerde, Pedro, de igual manera, a nosotros, que a su audiencia antigua hablaba a los expatriados, recordándoles que ellos no eran de aquí,
recordándoles que ellos eran viajeros temporales, le llama peregrinos. Un peregrino se conoce, se destaca, porque es uno que se dirige hacia una destinación. Nosotros somos peregrinos. De la misma manera que la audiencia antigua de Pedro, y le recuerdo, Pedro quiere que nosotros completemos esta jornada. Pedro quiere que lleguemos hasta nuestra destinación. Y lo interesante de todo esto, hermano, que Cristo es el comienzo y Cristo también es la destinación. Todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. Cristo es nuestra bendición en la vida actual y Cristo es la recompensa en la vida venidera. Si nosotros fracasamos en cómo nosotros colocamos a Cristo, que es la piedra angular, vamos a fracasar en alcanzar la vida eterna. Cristo, gloria a Jesús, como piedra principal, significa firmeza, significa un carácter inconmovible y confiable. Pedro quiere que nosotros comprendamos que sin Cristo no hay evangelio, que sin Cristo no hay permanencia para nuestras breves y fugaces o temporales vidas. ¿Se recuerda semanas atrás donde el apóstol Pedro decía el verso 24 del capítulo 1, que dice: toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Nuestras vidas son fugaces. Así de fácil se pueden desvanecer. Hermanos, sin Cristo, esta corta existencia terrenal, por interesante o por importante que sea para nosotros, se ha de desvanecer como la neblina, se ha de secar como la hierba. Es triste, hermano, ¿verdad que sí? El papel que nosotros quizás desempeñamos, quizás por importante que hayamos sido vistos por aquellos que nos aprecian, por aquellos que nos admiran, por aquellos que tienen afecto por nosotros. Pero la verdad es que un día dejaremos de ser. Y la realidad es que el mundo va a seguir hacia adelante. ¿Verdad que sí? Partiremos de esta tierra, nuestros hijos van a seguir hacia adelante. Nuestros hijos van a continuar con su vida. Nuestros seres queridos tienen que continuar. El mundo no para porque yo dejé de existir. Y eso es lo que Pedro está queriéndonos decir, que esta vida que es breve, pero en Cristo Jesús encontramos una permanencia. Y en Cristo Jesús esto no es todo lo que hay. En Cristo Jesús, aleluya, nos espera lo mejor. Cristo, como la piedra de nuestra vida, brinda estabilidad para lo que de otra manera fueran vidas llenas de caos y desesperación. ¿Cómo se sintiera usted, hermano? ¿Cómo navegamos el año que pasó? Aleluya, nos dimos cuenta, verá qué importante es que Cristo sea el fundamento de nuestro caminar. Que Cristo sea la piedra inconmovible, que Cristo es el fundamento y Él define el carácter y la naturaleza de nuestras vidas. Nosotros somos llamados a compararnos a Cristo. Estamos buscando llegar a la medida y la estatura de Cristo. Cristo es central. Y ahora Pedro ha estado diciendo, ¿verdad? Dice, pongo en Sión. Pedro no está haciendo aquí referencia a la Sión terrenal, hablando del monte y la ciudad de Jerusalén. Pedro utiliza Sión aquí haciendo referencia a la realidad espiritual del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pacto del cual Cristo es la piedra del ángulo. ¿Verdad? Sabemos que Cristo no es literalmente una piedra, pero sabemos que espiritualmente sí lo es. Cristo, aleluya. Y si Cristo es la piedra espiritual, Él está hablando aquí, está hablando Pedro de una Sión espiritual. Gloria a Jesús. Sión siendo, en el sentido literal, el sentido físico, Jerusalén en muchas maneras representaba el pacto antiguo. Pero Sión ahora, en términos espirituales, representa el pacto nuevo, el pacto espiritual. Y nos dice, bendito sea el Señor, que es puesta en Sión la principal piedra del ángulo, que es escogida y preciosa. En el verso 4 de este mismo capítulo, Pedro ya nos dijo qué es lo que Dios dice acerca de Cristo. Y que es Dios Padre, que dice que que Cristo es una piedra escogida y preciosa. Dios es el que está diciendo acerca de su Hijo, que es una piedra escogida y preciosa. Dios nos dice que Cristo es la piedra escogida
Y gloria a Dios, y Dios Padre determinó que Dios Hijo es apto, es apropiado, es suficiente y adecuado para el plan redentor. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Más adelante nos va a brindar un contraste, como ya mencionamos, cómo es mirada al otro lado esta piedra que es escogida para Dios. No solo el perfecto Dios en su perfecta sabiduría escogió esta piedra, pero también nos dice que esta piedra es preciosa. Hermano, en el griego original, la palabra aquí es traducida preciosa, conlleva la idea de algo que es sin igual en valor o estima, algo que es costoso, algo que es tan valioso que es imposible de sustituir, algo que es irreemplazable. Esta piedra preciosa es de tan grande estima que no hay otra como la piedra que es Cristo Jesús. Vemos, hermano, que Dios Padre habla de manera admirable acerca de su Hijo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos verlo a Él? Dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Hermano, Dios promete que aquel que coloca su confianza en el Hijo no va a experimentar deshonra. Nunca va a experimentar vergüenza. En Romanos 10, versos 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esa debe ser nuestra confianza. Gloria a Jesús. Porque dicen, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, aquí Pedro nos está recordando lo que ya la palabra ha declarado, que si nosotros colocamos nuestra confianza en Él, en respecto a nuestra destinación eterna, nunca vamos a salir decepcionados. Cristo no decepciona a nadie, hermano. Cristo no falla. El hombre falla. El creyente falla. El líder falla. Pero Cristo nunca falla. Es el trabajo de todo líder espiritual que proclama la palabra del Señor, de no ubicar los ojos de la audiencia en Él como ministro de la palabra. Es el deber del que proclama la verdad, de que los ojos de cada uno sean transmitidos y puestos en Cristo Jesús. ¿No dice la palabra puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? No es que se cultive en usted una dependencia del pastor, que hay que reconocer que el pastor está para ayudar, para ministrar. Pero no, hermano, es crear en usted una dependencia de Cristo Jesús, porque Cristo nunca falla. Cristo es infalible. Cristo nunca comete errores. Él nunca, aleluya, nos va a malentender, nos entiende perfectamente. Y es más, aunque nosotros le falláramos a Él, aunque fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel, por cuanto no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, si colocamos la confianza en Él para nuestra destinación eterna, nunca vamos a ser decepcionados. El verso 7 nos dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Ya nosotros se nos digo como el Padre ve al Hijo. El Padre ve al Hijo y habla altas palabras de Él. El Padre habla del Hijo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre habla del Hijo y dice que para mí es piedra escogida y preciosa. Que para Dios Padre el Hijo es de alta estima, es irreemplazable. No se puede, no hay sustituto para el Hijo de Dios. Y ahora nos dice, para nosotros los que creemos. Nos dice nosotros que al creer, este es el requisito, hermano, que al creer el Hijo, la piedra en nuestros ojos se vuelve como preciosa. Hermano, uno de esos indicadores espirituales. Tenemos muchos indicadores en el vehículo. Nos dice acerca de la carga de la batería, la velocidad a la cual estamos navegando, la cantidad de combustible que usted tiene en el tanque, ¿verdad? Son importantes. Gloria sea al Señor. Hay este indicador espiritual acerca de nosotros. ¿Cómo miras al Hijo de Dios? Nos dice que ya el Padre que todo lo sabe y que todo lo sabe completamente y totalmente, absolutamente, aquel que tiene perfecto conocimiento, nos dice que el Hijo es precioso, que es inestimable valor. Esta persona llamada Dios Hijo
Y ahora nos está diciendo que usted y yo que creemos, tenemos que mirarlo de la misma manera. Tiene que ser precioso para nosotros. Estamos, hermanos, ahora a colocar en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, un mayor aprecio. Y nuestra relación, hermano, con Él nos coloca donde lo miramos a Él de un carácter inestimable. Hermano, de eso habla Pablo, que dice que todas las cosas las considero, las tomo como basura. Bien se puede traducir, las considero estiércol para conocer a Cristo. ¿Qué está dispuesto usted a hacer para conocer a Cristo? ¿Qué es lo que dice acerca de tu vida espiritual? Si usted y yo decimos que hemos creído en Cristo Jesús, ¿lo miramos a Él como precioso? ¿Lo miramos como irreemplazable en nuestra vida, que no es sustituto? ¿O permitimos sustitutos en nuestro diario vivir? Dios Padre nos dice que para nosotros los que creemos, Él debe ser precioso. Él debe ser precioso. Nuestro afecto es dirigido al amado Redentor, que es amado, es hermoso, es bello, es precioso. Los únicos hermanos los únicos que pueden ver a Cristo de esta manera son los que verdaderamente han creído en Él. Creer en Él no se refiere a mera aceptación intelectual de Jesús. No, es simplemente decir que Él es importante. Yo sé que es importante. Creer, gloria a Dios, en Él sobrelleva la idea de ser persuadido. Creer sobrelleva la idea de ser persuadido de algo. De aceptar algo como verdadero. Creer conlleva la idea de colocar la fe en algo o en alguien. Comprometerse con algo o alguien. Hermano, así que al creer en Él, no es una sencilla aceptación de la mente, pero es un compromiso del corazón. ¿Alguna vez, hermano, ese amor a Cristo te sirve de tropiezo para hacer ciertas cosas? Hay algo que instintivamente, naturalmente lo queremos hacer, pero el amor a Cristo nos impide hacerlo. En este momento, lo que naturalmente yo hubiera hecho es mentir. Pero amo tanto a Cristo que tengo temor de dañar esa relación con aquello que se llama pecado. Hermano, el creer en Él no es simplemente conocer los datos significantes acerca de Él. Creer en Él significa comprometernos desde el corazón. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Guardar los mandamientos no es simplemente conocer los mandamientos. Guardar los mandamientos es atesorarlos en el corazón. Así como el salmista decía, el Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos hablando de que su verdad es depositada en el centro de quienes nosotros somos de tal manera que vuelve en una parte integral de nosotros. Se constituye en nuestra nueva esencia como hijos de Dios. Pedro nos presenta, hermanos, ya que hemos presentado al Salvador de esta manera, ahora miramos, hermano, un directo contraste con los que no creen ni aman a Cristo. Ya se nos dijo, ¿verdad? Que para nosotros que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, dice, es la piedra que los edificadores desecharon. Para los que no creen, el que no cree, el que no ama a Cristo. Eso es sinónimo, hermano. El que no creer es no amar a Cristo. El que no cree, el que no ama a Cristo, el que no obedece a Cristo, su paradero ya ha sido determinado, hermanos. Hablaba esta tarde con alguien y le decía, mira, este es el papel que desempeña el Evangelio. Que cuando tú y yo lo comprendemos, cuando tú comprendes el Evangelio, te das cuenta que tenemos un grande problema. Grande problema tiene el ser humano que no conoce a Cristo.
Grande problema tiene el ser humano que no cree en Cristo. Grande problema tiene el que no se ha sometido a Cristo. Grande problema tiene aquel que vive su vida a su manera. Grande problema tiene. Mira lo que dice en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el problema del ser humano. Que por cuanto todos pecaron, como dice Romanos, por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, al no creer, ya nuestro curso, nuestra destinación eterna ya está determinada. Ya el incrédulo ya ha sido condenado. Si no cree, nunca saldrá de ese camino que lleva a la destrucción, ¿no dice la palabra? Que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final son ¿qué? Caminos de muerte. Estamos mirando a nuestro alrededor. La mayoría de las personas, nuestros vecinos, el compañero en el trabajo, familiares, innumerables personas que están, hermanos, dirigiéndose hacia la muerte. Cada día, un día más cercano a la muerte. Es alarmante el problema, ¿no?, que nos pinta el Evangelio, hermanos. El que no cree ya ha sido. No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Tenemos que estar seguros que nosotros creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Pero no conforme a tradiciones, hermano. ¿Cuánta gente? Yo hablo con gente de diferentes trasfondos religiosos. Los católicos no son los únicos que tienen tradición. Todo aquello que nosotros creemos ignorando lo que la palabra dice es tradición, aunque esté correcto. Todo fervor al cual nosotros nos adherimos, que estamos apegados, que consideramos no negociable en la vida cristiana, todo fervor que no está basado en un conocimiento bíblico, en muchas maneras es fanatismo. Y eso es uno de los más grandes obstáculos a la fe verdadera. Uno de los más grandes obstáculos a poder creer en Cristo Jesús. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese verso que está tan cercano al Juan 3:16, ¿verdad?, que nosotros muchos conocemos. Apréndase Juan 3:18 también. Bendito Jesús. Los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Los edificadores a los cuales se está refiriendo Pedro, el cuerpo religioso en aquel entonces, el cuerpo religioso de Israel. De igual manera que un constructor que era responsable sobre la edificación de una estructura, evalúa una piedra para determinar si ésta era adecuada. Los edificadores espirituales de Israel evaluaron a Jesús y eran tan ciegos que no pudieron identificar la importancia de la piedra viva. La piedra principal, que es Cristo. Mire lo que dice acerca de la ceguera de aquellos líderes y así también la ceguera de todo aquel incrédulo. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es lo que dice, ¿verdad? La palabra nos deja saber que el pecado produce ceguera espiritual. En Mateo 16, versos 2 y 3 dice, mas él respondiéndole, le hablaba a los fariseos. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. El cielo se ve rojo. Y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué podréis distinguir el aspecto del cielo? ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Eran ciegos los líderes espirituales de Israel. Eran ciegos los edificadores morales de Israel. No solo no pudieron evaluar la estima de Cristo, pero no solo eso, pero más bien lo rechazaron. En el griego, hermano, aquí se sobrelleva la idea de desechar, es ser más que simplemente desaprobación. Lo repudiaron.
Verdaderamente cuando miramos la actitud en esos corazones, de los que le acusaban, de los que levantaron calumnia contra Cristo, aquellos que en sus corazones decían crucificarle, verdaderamente repudiaban a Cristo Jesús. Mire el drástico contraste, que por un lado para nosotros ya se nos dijo cómo el Padre mira al Hijo, se nos dijo cómo nosotros debemos mirar al Hijo, la piedra preciosa. Ahora el incrédulo lo repudia, lo aborrece a Cristo Jesús. Así que, hermano, al Cristo que los ciegos edificadores rechazaron, terminó siendo la piedra principal, la corona del edificio. Y sin Él, todo lo que ellos profesaban creer iba a colapsar. Sin Cristo no se puede edificar la casa de Dios. Sin Cristo no hay acceso a Dios. Sin Cristo no hay rescate de parte de Dios. Y esta piedra que ellos desecharon ha venido a ser la piedra la cabeza del ángulo. El verso 8 nos dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hermano, para el que no cree, la piedra viva, la piedra que brinda vida. ¿Te recuerda? Conectábamos esta imagen al Antiguo Testamento. La piedra que cuando el pueblo de Israel tenía sed y sin el agua iban a morir, de parte de Moisés, se le dijo a Moisés, mejor dicho, que él hablara a la piedra, que de la piedra iba a brotar agua, ¿verdad? Piedra, una piedra viva, una piedra que produce vida. Una piedra de cual fluyen manantiales de vida. Esta piedra viva, esta piedra que produce vida para nosotros, la piedra que brinda firmeza. Cristo ahora se convierte en piedra de tropiezo. ¿Cómo es posible que diferentes grupos están mirando la misma cosa y llegan a diferentes conclusiones? Tienen diferentes experiencias. No una piedra que se presenta como un mero obstáculo en el camino, pero es una piedra que conduce a la ruina, hermano. Aquel que es precioso para nosotros, precioso para Dios Padre, para el incrédulo, es una piedra que conduce a la ruina. En Isaías 8:14 dice, entonces él será por santuario, pero a las casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Hermano, el incrédulo tiene una experiencia totalmente diferente con Cristo. Para nosotros es precioso, para ellos significa ruina y condenación eterna. ¿Por qué? Y nos dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Porque ellos son incrédulos. Porque son desobedientes. Gloria a Jesús. Para ellos la palabra, lo que la palabra dice acerca de Jesús, hermano, si cabe duda que la Biblia se trata de Jesús, solo lea el pasaje donde Jesús de resucitado se encuentra con los dos discípulos camino a Emaús. Y en ese relato Jesús procede a decirles a estos dos discípulos, a enseñarles cómo todas las escrituras hablaban de Él. Y eso era el Antiguo Testamento. Ahora no hablemos el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es acerca de Jesús. Todo lo que creemos es en relación a Jesús. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, pero no para los incrédulos. No para los desobedientes. Ellos tropiezan con la proclamación de la verdad, tropiezan con la palabra. Gloria a Jesús. La piedra de salvación, la piedra de vida para ellos es la piedra que produce ruina. Dice, a lo cual también fueron destinados. Hermano, el que no cree, usted ya lo dijimos, el que no cree ya ha sido destinado. No hay que preguntar a Dios. No hay que hacer ayuno y oración, que Dios nos revele cuál es el paradero actual de aquel que no cree. No importa que antes haya estado en la iglesia. No importa hasta que haya nacido en un hogar cristiano. Es más, no importa que hasta sea hijo de pastor. No importa que su abuelo fue un líder en la obra de Dios. No importa si no cree, ya ha sido destinado. El salmista David lo dijo, en pecado me concibió mi madre, la mancha del pecado mora dentro de cada uno de nosotros. Es indudable que todos pecamos.
Es indudable que todos en alguna manera hemos rechazado a Cristo. Pero aquí implícita está la invitación. Gloria a Dios. El que cree ya ha sido destinado, pero el que no cree ya ha sido destinado, pero el que cree no será condenado. Hermanos, Dios no tiene que hacer nada al respecto con el incrédulo. Dios, hermano, desde antes de la creación del mundo, había determinado el paradero eterno de aquellos que creyesen en Él, aquellos que lo rechazaren. Gloria a Jesús. Ya Dios decidió desde antes de la creación del mundo que todo aquel que pecare iba a ser condenado. Eso no quiere decir que Dios decidió quién iba a ser condenado, pero Dios decidió que todo aquel que fuese condenado iba a recibir, tiene un lugar especial preparado para ellos. Dios desde la eternidad dijo conforme en Santiago, gloria a Jesús, donde habla Santiago la advertencia en el capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había determinado un lugar especial, una condenación especial para aquellos que distorsionen la verdad de la palabra. Eso no quiere decir que Dios decidió quién iba a distorsionar la palabra, pero Dios desde la eternidad decidió cuál iba a ser el paradero. Dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso la gente no quiere la palabra. Por eso el pecador no quiere que le hable de Cristo, que le recuerde de cuán desviada está su condición. En Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es inevitable que el que no cree va a morir en sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra en Romanos. En 2 Tesalonicenses 1:6-9. Porque es justo delante de Dios para pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Vamos mirando el contraste entre el incrédulo y el creyente. Lo que el incrédulo recibe, lo que el creyente recibe de parte de Dios. El que causa maldad, el que hace la maldad, le espera tribulación. Pero los hijos de Dios esperan reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, a nosotros nos espera reposo en el Señor, hermanos. Así que sufran las penalidades como buen soldado de Jesucristo durante este peregrinaje terrenal. Entendiendo que aún, como nos dijo Pedro, cuando fuese necesario, fuésemos pasados en diversas pruebas, bendito Jesús. Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por el fuego. Pero sepa que un día el Señor nos promete que hay reposo para nosotros cuando Cristo venga. El precioso Salvador, cuando venga, dice, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, si nosotros vamos a apreciar las buenas nuevas del evangelio, tenemos que primero entender las malas noticias que presenta el evangelio. Estamos, hermanos, sin Cristo. Somos individuos sin remedio, ya condenados, enemigos de Dios. La esencia de nuestra persona clama en rebeldía, que queremos vivir a nuestra manera, algunos de una manera más útil, algunos de una manera más desenfrenada, pero todo está presente en nosotros. Somos irremediables en nuestra maldad, que si nos analiza Dios y nos pone al lado individualmente a los más malos que podríamos traer a lo largo de la historia, Hitler, Mussolini, todos aquellos que han traído grandes matanzas, grandes asesinos, y usted y yo dijéramos: Señor, yo sé que yo no soy igual a ellos. La única razón por la cual en el día de hoy yo no soy igual a ellos es porque el Señor en su misericordia no nos ha entregado al pecado. Dice la palabra que hay algunos que quieren pecar, y que quieren pecar de tal grado, hablando en particular de los homosexuales, que eventualmente el Señor dice los entrega a pasiones desordenadas. Los entrega, en otras palabras, quiere decir que por mucho tiempo los estaba reteniendo, de la misma manera que nos ha retenido a nosotros.
Para que no caigamos en esos desórdenes, bendito Jesús. No porque somos mejores. No porque somos buena gente, somos igual. Jesús lo dijo. Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea que es posible ser malo y ser un buen padre. ¿Cómo es eso, verdad? La única razón que no somos Hitler o cualquier asesino, cualquier malhechor, es porque el Señor nos retiene. Nos ha dado padres que nos instruyen, ¿verdad que sí? Nos ha dado, gloria a Jesús, en muchas maneras las leyes terrenales. Que por temor a ellas, gloria a Jesús, muchos no hacen fechorías. Somos malos más de lo que pensamos, hermanos. Y ahí es el drástico contraste de lo que nos ha presentado Pedro en estos versos que hemos mirado. Que verdaderamente, hermanos, nosotros somos tan privilegiados como hablábamos la semana pasada. Somos tan privilegiados que ahora éramos siendo tan malos, ahora podemos acercarnos a Dios y presentar nuestras peticiones, desahogarnos, no en oídos sordos, pero oídos que nos atienden. Qué privilegiados somos, que ahora somos también llamados piedras vivas y sacerdotes, que ministramos sacrificios que son aceptables a Dios, que verdaderamente usted y yo como hijos de Dios podemos contar con la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y al otro lado el contraste del incrédulo. El Señor nos ayude, hermano, que no seamos jamás ciegos, como estos que desecharon la piedra preciosa. La piedra del ángulo, la piedra que es el fundamento de nuestras vidas. El salmista decía, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Cristo, hermano, si Cristo es la piedra, si Cristo es el fundamento, nuestra vida será estable, firme. Gloria a Jesús, con un fundamento sólido. Nosotros, así como Pedro nos exhorta, vamos a, gloria a Dios, cumplir nuestro peregrinaje. Para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Hijo, y así el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Asegurémonos de que verdaderamente creemos en Él. Asegurémonos, hermanos, aleluya, ¿dónde está nuestro afecto por Cristo? No podemos amar genuinamente a alguien que no conocemos. Si alguien viene, Dios nos ayude, ¿verdad? Pero tenemos temor cuando viene alguien quizás que conocemos y dice, mira, estoy enamorado, dice el muchacho. ¿Estás enamorado? ¿Y quién es? ¿Cuándo la conociste? La conocí ayer. Usted y yo sabemos que ese no es amor. En el mejor caso es capricho, es infatuación. No se puede amar al que no se conoce. Lo único que hay es mera emoción. Y las emociones pasan, ¿verdad que sí? Hermano, el Señor nos ayude, que aquello que nosotros llamamos amor por Cristo no sea mero capricho, porque nos ha ayudado y no ha sido tan bueno. Asegurémonos que lo conocemos, pero solo lo conocemos cuando verdaderamente conocemos su palabra. No estamos hablando de revelaciones en sueños, no estamos hablando de revelaciones en visiones que tienen su lugar, pero eso no es el fundamento de la vida cristiana. El fundamento es a través de esta verdad, y lo sorprendente es que cuando usted conoce esta palabra, entre más, como decíamos esta mañana, entre más conocemos esta palabra, más profundo se vuelve su afecto por Cristo Jesús. Lo dejo con esa pregunta a usted. Usted le pregunte al Espíritu Santo que le muestre cuál es su afecto por Cristo Jesús. Eso nos va a ubicar a dónde estamos nosotros al lado. ¿De los que creen o de los que rechazan? Señor amado, en el nombre de Jesús, mira cada uno de mis hermanos que han pasado, Señor. Cada uno que forma parte de esta familia de la fe. Cada uno, Señor, que ha entendido tu palabra, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, que no ha sido mi intención de manipular a nadie emocionalmente. No ha sido mi intención, Señor amado, de traer a ninguna persona a reaccionar de una manera que no es conforme a tu verdad. Sino, Señor amado, ha sido mi trabajo en esta noche de ser persuasivo conforme a la verdad de tu palabra.
Y yo te pido, Señor, que conforme esta palabra sembrada en nuestros corazones, cada hermano aquí presente, cada hermano que se ha acercado al altar, cada uno que ha escuchado esta verdad en este día, Señor, miremos hacia adentro de nuestros corazones, entendiendo el inmenso privilegio que se le da al ser humano de poder tener acceso al Creador del universo y ser llamado luz en medio de las tinieblas, piedras vivas, unidos perfectamente en Cristo. Que en nuestras vidas se manifieste esa vida abundante, que es destacable, se puede distinguir de entre todos aquellos que andan en tinieblas, Señor amado. Que en nuestros corazones se cultive un profundo afecto por nuestro Salvador. Que todo se vuelva secundario. Que todo se convierta en basura, si es necesario, para seguir a Cristo, Señor. Aquí he traído tu palabra. He traído tu verdad a tu pueblo, Señor. He cumplido con mi responsabilidad el día de hoy. Señor, he trabajado arduamente, Señor, para entender y que tu voz sea clara a través de esta palabra que hemos leído hoy. Señor, pero la responsabilidad ahora pasa al oyente, al creyente que se encuentra en esta noche, de hacer con esta palabra, de someterse, de obedecer, de humillarnos ante ti, nuestro amado Salvador. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí en el altar. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha acercado hoy a adorar. Una bendición especial, Señor, sobre cada uno. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.